Amados hermanos, ¿cómo están? Les saluda su hermana Excel de Estados Unidos, de acá de Texas, para ser exactos. Es un gusto para mí, una alegría enorme que me hayan hecho el gran favor, el honor de invitarme a compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Yo empecé mi fe ya hace algunos años en la iglesia del Shaddai, precisamente con el pastor Pinzón, y es una alegría para mí, como les decía, que me hayan hecho el favor de invitarme. Siempre recuerdo a los hermanos con muchísimo cariño, con muchísimo amor, y es un gusto el poder estar con ustedes, aunque sea por este medio. Y quisiera empezar con una oración antes de compartir la palabra de Dios, y así que si me acompañan esta tarde. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy sea de edificación para cada uno de mis hermanos y para mí también, Señor. Te damos gracias, como ya dije, por el gran privilegio que tenemos de compartir libremente tu palabra y aprender de ella, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, edifícales esta noche. Toca sus corazones, Padre, y toca también mi corazón y que yo pueda compartir lo que tú quieres decirle, Señor, a mis hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Pues vamos a empezar con la bendita palabra y me gustaría que buscaran en sus Biblias Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 3 al 11. Filipenses capítulo 3, del 3 al 11. Y voy a leer la bendita palabra que dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En esta epístola, hermanos, que Pablo escribió a los filipenses, él está presentando su antigua fe en la religión judía, en la ley judía, ante su nueva fe en Jesús. Recordemos que él era judío, hebreo de hebreos, dice aquí, era perseguidor de la iglesia. Curiosamente, en la ley en la que Pablo creía, en la ley judía, anunciaba la llegada de un Mesías. Y los judíos pues tenían al Mesías frente a ellos, pero no podían verle. Pero Pablo no solo lo vio, tuvo un encuentro con él en su camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús, y no solo un encuentro, sino una transformación de la tierra al cielo. Dios transformó su vida totalmente. Y de verdad que es algo digno de admirar yo cuando leí este testimonio de Pablo. No es fácil, hermanos, reconocer cuando mucha gente sigue o descubre que lo que creía era algo equivocado, que estaban siguiendo una religión falsa, que estaban viviendo nada más en una religiosidad, siguiendo un conjunto de reglas, de tradiciones como los judíos. No es fácil, hermanos, renunciar. Hay personas que por orgullo siguen en su misma religión, aunque saben que están equivocados, siguen empecinados
en seguir en esa religión. Muchos por conveniencia, por muchas razones, estiman más a lo mejor su posición, si es que tienen una posición en su iglesia, lo estiman más que a Cristo. Y yo creo que esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer esta noche, si estimamos más cualquier cosa que el conocimiento de Cristo. Y Pablo abandonó su antigua fe, la fe judía, pero no perdió la capacidad de creer, sino escogió la fe correcta, creer realmente en el verdadero Mesías, en Jesús. Porque recordemos que no todo lo que nos dicen, no todo lo que nos dicen viene de Jesús. Cualquier religión, cualquier cosa, espiritualidad que no esté ligada directamente a la Biblia, a la palabra de Dios, no puede ser verdad. No todo lo que se dice en nombre de Dios es la verdad. Por eso hay que conocer la palabra de Dios, hay que buscar a Dios, porque de verdad ahorita se dicen muchas cosas, pero nosotros sabemos que la única verdad está en la palabra de Dios. Así que yo les invitaría a los que no conocen a Dios, que de verdad lo busquen, pero lo busquen en la fuente correcta, que es la palabra de Dios. El judaísmo enterró la verdad en multitud de libros rabínicos que en vez de hacer como que la gente se acercara al verdadero Mesías, al verdadero Dios, la alejaron totalmente. Los judíos habían convertido su fe en una lista de prácticas religiosas, de ritos, y habían perdido la esencia de su fe. Y quiero hablar de tres cosas sencillas. La primera está en el versículo 8, me quiero enfocar ahorita en el versículo 8, que dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! ¡Qué declaración! Pablo estimaba muchísimo el conocimiento de Cristo. Y de verdad que el conocimiento de Cristo, hermanos, no tiene precio. Ninguna cosa, nada de lo que nosotros podamos adquirir en este mundo se compara ni se comparará jamás con el conocimiento que tenemos de Cristo Jesús. Y quiero hacerles esa pregunta: si hay algo que aprecian ustedes más que el conocimiento de Cristo, ¿habrá algo que apreciemos más que conocer a Cristo? Si es así, hermanos, deberíamos de leer lo que dice Mateo 10, capítulo 10. Se los quiero leer rápidamente, de capítulo 10 del 38 al 39, y dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, dice el Señor. Entonces, eso nos deberíamos preguntar, si es que de verdad hay algo que estimamos más que Cristo. De verdad, ¿a dónde vamos a pasar nuestra eternidad? ¿A dónde la iremos a pasar? Dice que el que haya su vida, la perderá. Muchos, como les digo, por orgullo, por cualquier situación, por religiosidad, por multitud de cosas, se alejan de Dios. Todo lo que nos aparte de Dios, hermanos, es perjudicial para nuestras vidas y va a ser perjudicial para nuestra vida. Y estoy hablando de nuestra vida eterna, porque tenemos una vida eterna. Como decíamos, Pablo no estimó más ser un estudioso, no estimó más ser un estudioso comprometido con su religión, no estimó más eso. Cuando Pablo conoció a Cristo, se dio cuenta que todo eso era basura, así simplemente lo digo, y lo dijo Pablo. Si tú descubres, hermano,
las personas que están escuchando que lo que te están enseñando no es correcto, pero aprecias más tu posición económica, tu posición, como les digo, algunos tienen posiciones en sus religiones y aprecian más eso que a Cristo, no son dignos de Cristo, no somos dignos de Él. A veces nuestro orgullo, nuestra reputación pesa más que Cristo. Y de verdad, ¿apreciamos más a Cristo o apreciamos más lo que podamos tener o ganar? Todo eso Pablo lo desechó, lo consideró como pérdida para ganar a Cristo. Todas sus ganancias las consideró como pérdida para ganar a Cristo, dice su palabra. Y pues hay que pensar en esto. ¿Qué estamos apreciando más que a Cristo? Les dejo esa pregunta en qué pensar. Y quiero enfocarme ahora en el versículo 9, donde se habla de la justicia propia y la justicia de Dios. Y aquí no, se trata de un asunto de justicia, dice. Hay quienes piensan que sí hay un Dios. Ajá. Y hay quienes piensan que se van a poder justificar delante de Dios. Uh-huh. Hay quienes piensan que por hacer voluntariado o ser ecologistas o pertenecer a alguna asociación que ayude a los animales o a las personas o algo, van a poder, sus obras los van a justificar delante de Dios. Mucha gente piensa así, aún los cristianos. Hay cristianos que piensan que en el fondo ellos no son tan malas personas. Y todos mienten en la iglesia, todos practican el pecado. Hay cristianos de alguna manera piensan que sus malas actitudes son porque los demás los provocan. Un ejemplo, ¿no? Los pecados, pues es porque todos somos débiles. Y la verdad es que eso es una mentira. Y nos autoengañamos. Porque hay una falta de compromiso, hermanos, de verdad, en la iglesia, de consagración. No hay una intención a veces de cambiar, sino hoy hay una justificación del mal. Todo lo justifican. Cristianos que todo lo justifican. Que incluso el pastor o alguien les llama la atención y se van de la iglesia porque piensan que es una iglesia que nada más les prohíbe cosas. No los deja ser como ellos quieren. Y la verdad es que aquí nos habla que ante Dios nadie será justificado. Y menos cuando ya sabemos la verdad, cuando ya conocemos la palabra de Dios, ya no hay justificación para seguir haciendo el mal, para seguir en el pecado, para seguir en nuestros, como dice la palabra, en nuestros delitos. Ya no hay una justificación, hermanos, para nada. Otros piensan también que porque tomaron la decisión de seguir a Cristo, de asistir a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, con eso piensan que van a ser justificados por sus malas acciones en el día del juicio. Pero la verdad es que estas personas, estos hermanos, se autoengañan. Porque si nosotros vivimos en el pecado, seremos condenados. Esa es la realidad. Y hay quienes piensan que por seguir asistiendo ahorita a la iglesia y todo, ya con eso también están bien. No hay ningún problema. Pero la verdad es que la palabra de Dios hay que vivirla. No solo hay que escucharla, hay que vivirla. Como les decía, por obras nadie va a ser justificado. Hay quienes también hacen obras para que los vean, hacen obras con las motivaciones equivocadas, para que la gente diga, ay, qué buena persona, mira, ayuda mucho a los demás, esta persona da mucho a la iglesia, dan para ser vistos, hacen para ser vistos. No lo hacen con las motivaciones correctas, no lo hacen para realmente agradar a Dios. Y eso también
eh, está mal yo pensar qué nos motiva a hacer lo que hacemos. Y no estoy hablando en la iglesia, estoy hablando en el trabajo, con nuestro esposo, con nuestra esposa, en la casa. Porque en la iglesia todos somos santos, ¿verdad? En la iglesia es otra cosa. Nos comportamos a veces de una manera en la iglesia y de otra manera con las personas. Y la verdad es que eso también Dios mira todo eso. Nosotros debemos cuidar nuestro comportamiento, cómo andamos sabiamente, qué nos motiva realmente. El ganar fama, el que todos digan que somos, qué buenas personas somos. Cosas, ¿verdad? En qué pensar. La palabra nos enseña que por obras nadie será justificado. O tú depositas, hermano, tu fe, tu confianza en Dios, creyéndole y obedeciendo y viviendo su palabra, o estás perdido. No habrá justificación. Si nosotros confiamos en nuestra propia prudencia, vamos a caer, dice la Escritura. En Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos estaremos apoyando muchas veces en nuestra propia prudencia, en nuestra propia justicia. Pablo no se apoyó en su propia justicia, dejó de creer en su propia justicia. Le creyó a Cristo, vivió para Cristo. Todas nuestras justicias, nos enseña también la Escritura, son como trapos de inmundicia, no sirven para nada. Claro que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas, pero debemos andar también con las motivaciones, como decíamos, correctas y hacer buenas obras también, pero siempre y cuando sean con las motivaciones correctas y lo que Dios nos ordene en su palabra que hagamos también. Los judíos hacían hincapié, hermanos, en símbolos externos, en la circuncisión, y Pablo dice que la circuncisión verdadera no es la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón. Él está hablando de una vida espiritual. Pablo está hablando de una vida espiritual, no está hablando de la religiosidad, no está hablando de ritos, no está hablando de nada de eso que hacían los judíos. Está hablando de una vida espiritual. Y está teniendo, es más, a la vida religiosa por basura, dice Pablo. Aquí la cuestión sería también, hermanos, ¿a qué grupo pertenecemos nosotros? ¿Al grupo religioso o al grupo espiritual? Como les decía, algunos confían en sus propias justicias, en su propia prudencia, pero eso no nos va a salvar y debemos tenerlo muy claro, muy, muy claro esto. ¿Depositamos nuestra confianza en la religión o depositamos nuestra confianza en Dios? Le obedecemos a Dios. No es religión, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros. No son ritos lo que quiere que aprendamos. No son obras. No quiere que hagamos obras para justificarnos, como un pago, para justificarnos delante de Él. La fe auténtica, hermanos, es aquella fe que te transforma, como a Pablo, que te cambia, que no te deja ser la misma persona que eras antes, el mismo carnal de siempre. Desafortunadamente, este tiempo en el que estamos viviendo, muchos falsos pastores incluso están compartiendo cosas de verdad, herejías, verdaderas herejías. El evangelio de la prosperidad. Hay hermanos incluso que quieren usar a Cristo como su sirviente. Quieren que Cristo les dé todo lo que ellos quieran. No sirven con un corazón sincero, sino quieren usar a Dios y a los propios hermanos, a sus propios hermanos,
quieren usarlos también para sacar beneficio, para su beneficio propio. Hermanos que te piden un favor o te dicen, mira, necesito esto, y si tú les dices, mira, la verdad en este momento no puedo, pero espérame a lo mejor un mes y puedo hacerte este favor. Hermanos que ya no te dirigen la palabra, ni siquiera, ok, está bien, no te preocupes, o ya no te dirigen la palabra. O sea, demuestran realmente que quieren usar a los demás para su beneficio, que van a la iglesia nada más para sacar algo de Dios, pero no quieren servir realmente a Dios, ni están comprometidos con Dios. Y como les decía, la fe auténtica es aquella que te transforma, que no te deja seguir siendo lo que eras antes, como a Pablo, que lo transformó esa fe, ese orgullo que él tenía, fue transformado totalmente. Desafortunadamente, como les decía, hoy se comparte el evangelio de la prosperidad, cree en Dios y vas a ser rico, cree en Dios y vas a tener todo lo que tú quieras. El mensaje del evangelio, hermanos, no es para que la gente se sienta cómoda. Yo no vengo a decirles algo para que ustedes se sientan cómodos. Al contrario, el mensaje del evangelio te incomoda, trata con tu orgullo, trata con tu pecado. Si alguien en algunas iglesias, si alguien no se siente cómodo con algo, no predican de eso porque las personas se van. Y la verdad que ese no es el evangelio. El evangelio, hermanos, consta de dos partes. Es la ley que te condena y la gracia que te salva. De eso consta el evangelio. Como les decía, o tú aceptas a Cristo, le obedeces, vive su palabra, y si no, estás perdido. Vas a pasar una eternidad en el infierno. Esa es la realidad. Pero ahora pocos predican de eso. Ahora muchos, como les digo, predican otras doctrinas, pero no predican lo que dice la palabra de Dios, y es algo que debemos tener presente. La tercera cosa que quiero tratar es el conocimiento de Dios, y es algo muy importante. Como les dije, el conocimiento de Dios es algo que nunca vamos a poder comparar con nada de esta tierra. El conocer a Cristo nos ayuda a vivir de verdad sabiamente. Hay quienes piensan que con haber creído, con haber hecho una oración, ya son cristianos. Y la verdad es que no. El amar a Dios implica un compromiso de conocerle día a día, de querer su palabra, de desearla cada día, su conocimiento, de que Él nos diga cómo vivir, anhelarlo en nuestras vidas. Y ese conocimiento, hermanos, nos tiene que cambiar, como les digo, como a Pablo. No puede dejarnos justificando en nuestras obras, no puede dejarnos en las mismas como estábamos. Ese conocimiento nos tiene que cambiar totalmente. Tenemos que ser de verdad otras personas. Y no solamente por un tiempo. Hay quienes cambian por un tiempo y dicen, no, pues acepté a Cristo y todo es emoción. El conocer a Cristo es más allá de una emoción, de algo, como les digo, meramente emocional. El conocer a Cristo realmente, el comprometerse con Él, el comprometerse con su palabra, es lo mejor, es lo más valioso que todos deberíamos hacer, que todos deberíamos anhelar. Desafortunadamente, como les digo, muchos cambian parcialmente, por un tiempo cambian, pero es un cambio que no perdura. Y desafortunadamente vuelven a justificarse, vuelven a lo mismo, y es algo triste que eso pase. De verdad, yo pienso que esto, que Pablo, ese testimonio, nos debe dejar algo grande. Es un reto para nosotros como cristianos, este testimonio de Pablo. No solamente, ya Pablo, siendo un hombre nuevo, no solamente estaba dispuesto a padecer, sino a morir por Cristo.
Y él quería no solo conocer a Cristo, quería parecerse a Cristo, quería ser semejante a él. Eso, hermanos, sí era un cambio radical, fue un cambio radical en Pablo. De verdad que, como decía anteriormente, ya está habiendo persecución, y es cuando realmente te das cuenta cuando alguien tiene un cambio radical y cuando alguien realmente es cristiano. Porque cuando hay persecución es cuando realmente se muestran los verdaderos cristianos. Yo me pregunto cuántos hermanos que hoy llenan las iglesias estarían dispuestos a seguir en la iglesia, a seguir con la palabra de Dios, si eso les costara la cárcel o les causara algún perjuicio. ¿Cuántos hermanos se quedarían en la iglesia si esto fuera una realidad? Como les digo, esto de Pablo, esta transformación nos llama, es un reto para dejar de vivir en la religiosidad. Y yo les pregunto a qué grupo pertenecemos, al grupo religioso o al grupo espiritual, como les dije. Si no somos capaces de respetar a nuestro hermano que está al lado, si no somos capaces de honrar a nuestros padres, ¿cómo vamos a poder amar a nuestros enemigos? Los cristianos somos llamados a amar a nuestros enemigos. Desafortunadamente ahora, como les digo, muchos se conforman con lo que les dicen, nada más, con lo que quieren escuchar y obedecen. Es un cambio parcial nada más, lo obedecen nada más lo que quieren obedecer de la palabra, y lo que no, eso no, dicen, eso no es para mí, esa palabra no es para mí. ¿Cuánta falta hacen Pablos, hermanos, en este tiempo? Yo creo que es un tiempo de definirnos, es un tiempo de definir nuestra vida como verdaderos hijos de Dios. Este testimonio de Pablo nos reta a dejar una vida cristiana mediocre, vacía, hueca, hermanos. Nos anima a de verdad tener un cambio y a dejar de justificarnos delante de Dios y tener una intención real de cambiar nuestra vida, de vivir la palabra de Dios, de vivir acorde a la palabra de Dios. Hoy tenemos una nueva oportunidad, hermanos. A mí me admira, como ya les dije, la determinación de Pablo. Para Pablo no fue fácil renunciar a todo lo que era, pero tomó la decisión correcta. Yo me pregunto, ¿qué decisión vas a tomar tú, hermano? Porque después de que la palabra ha sido expuesta, ya no hay una justificación. Tú tienes la obligación de darle una respuesta al Señor. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Puede ser que no le des una respuesta a Dios, pero esa va a ser tu respuesta. Pablo nos reta a vivir una vida de obediencia, a vivir una vida totalmente diferente para Cristo. Solo aquellos, hermanos, que de verdad han cambiado su vida, han cambiado de vida, solo aquellos que de verdad son hijos de Dios, tienen todo por basura. Todas sus ganancias son pérdida para ellos. ¿Estás dentro de ese grupo? ¿Estimas más a Cristo que a todo? ¿Deseas más a Cristo que todo lo de este mundo? Son preguntas que todos nos deberíamos hacer, hermanos. ¿Estamos dispuestos en este tiempo a consagrarnos a Dios, a tomar esa decisión, a reafirmarnos en nuestra fe, a vivir la palabra de Dios, a vivir como hijos de Dios? No se imaginan, hermanos, qué alegría siento cuando yo veo que muchos hermanos avanzan en su fe,
Y qué tristeza también me da el ver que hay muchos hermanos que pasan los años y han perdido ya su fe. Y al contrario, ahora están ya apostatando de la fe. De verdad, yo imagino que si a mí me da tristeza, puedo imaginar a Dios, a Cristo, cómo se siente. Así que nuevamente, hermanos, yo les animo de verdad en esta noche a que piensen en todo esto que hemos compartido de este testimonio de Pablo. Que nos rete a dejar esa comodidad en la que estamos viviendo y nos definamos a cambiar totalmente nuestra vida y a vivir como hijos de Dios y a no participar más en las obras de la carne, a no vivir más por la carne, ni en religiosidad, sino a vivir en el Espíritu y andar con Cristo como hijos suyos. Y pues es todo, hermanos, les sigo animando para perseverar en la fe, en el conocimiento de Dios, y que Dios nos bendiga a todos, que nos ayude a seguir perseverando. Ha sido un gusto para mí el poder compartir esta epístola que Pablo escribió a los filipenses, y les mando un fuerte abrazo al hermano Pinzón, a su esposa Nere. No quiero omitir a nadie, perdón. Así que a todos los hermanos les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Y pues que me vuelvan a invitar. Hasta la próxima. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones.